Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Multa costosa por manejar con el celular en la mano. No se justifica el precio alto de los huevos en Aruba. Motín en Colombia dejó por lo menos 6 fallecidos. Consumo de droga afecta a muchos ecuatorianos. ATA disfrutó con Banqueiro Cucheito. A esta hora y como todos los días, me place darles la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se listen para tener el mejor fin de semana. Empezamos con noticias locales y como ustedes saben, el cuerpo policial ha estado realizando muchos controles, verificando no solamente la documentación de los conductores, pero también que ellos no cometan infracciones como por ejemplo manejar manipulando el celular. Pues déjenme decirle que por lo menos la multa en la cual las autoridades están impartiendo a aquellos conductores que tienen esta infracción es por lo menos de 500 florines. Como sabemos, el cuerpo policial ha venido haciendo controles a los conductores, no solamente verificando los documentos, pero también sabemos que han hecho controles enfocados principalmente a personas que manejan con el celular en la mano. Los agentes de Orangestad recientemente controlaron cerca de 200 vehículos y también impartieron más de 59 multas, entre ellas por el cinturón de seguridad, pero también conductores de moto que estaban manejando sin casco. Además, indicaron que la multa, por ejemplo, para lo que fueron los conductores que estaban manipulando su celular no es barata. Estamos hablando de 500 florines. Quienes no estén de acuerdo pueden ir al juez a defenderse, pero deben tener en cuenta que ante el juez, el fiscal pedirá aumentar la multa a 600 florines. Usar un celular mientras se conduce un vehículo crea un riesgo enorme de accidentes y lesiones. Conducir con la mente distraída por leer o responder mensajes en WhatsApp quita toda la atención de la tarea de manejar de forma segura. La distracción más peligrosa es leer o escribir textos en WhatsApp. Para enviar un mensaje, los ojos desvían del camino durante aproximadamente 5 segundos, pues esos 5 segundos también pueden generar riesgo de accidente. La buena noticia es que muchas personas están tomando conciencia, se detienen al lado del camino a leer o a responder mensajes. Sin embargo, el cuerpo policial reafirma que seguirá enfocándose en la seguridad vial y continuará realizando controles. Cambiando de tema, según una última información que se ha dado, no es justificable los precios altos de los huevos en la isla. Como sabemos, en Aruba pues se importan muchos huevos que vienen desde los Estados Unidos y debido a un alza que se tuvo ya desde el año pasado, por eso no había una regulación en los precios. Sin embargo, esto ya no hace parte de la realidad y por eso se insta a los supermercados que también puedan tener un precio regulado de los huevos. Actualmente en Aruba no hay razón para que los precios de los huevos sigan altos. La información disponible indica que el precio de los huevos en el mercado estadounidense ya no es tan elevado. De hecho, ya no es necesario importar huevos desde Colombia, pues es suficiente con continuar importando según la demanda desde Estados Unidos, donde los precios han bajado desde hace varios meses. Por lo tanto, no debería justificarse que los huevos importados de Estados Unidos estén costando alrededor de 9 florines. Los precios de los huevos en Estados Unidos comenzaron a bajar desde el mes de abril, registrando una caída del 12.7%, alcanzando niveles inferiores. Esta disminución en los precios se debe a varios factores. Uno, el control de la gripe aviar, pero también un aumento en las importaciones hacia Estados Unidos y una normalización en la demanda tras el periodo de compras masivas. Además de más de un año lidiando con brotes de gripe aviar, la situación ha mejorado. Según los analistas, los precios de Estados Unidos seguirán bajando y se espera un aumento en la producción a nivel local. Empezamos en nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en Funza, en donde en las últimas horas se ha conocido que ha subido la cifra de las personas que han fallecido por culpa del motín que se presentó en una prisión en este lugar. Los familiares de las personas que se encontraban en el interior de este establecimiento exigen claridad sobre los hechos que ocurrieron durante este motín. Pero es que usted viene y nos dice que no tienen conocimiento, pues díganos a alguien que tenga conocimiento. Anoche Anoche vinimos acá y nos dicen nuestro familiar.
Nuestro familiar está en Subachoque y llegamos hoy y nos dan una información que nos enteramos por la prensa de que está muerto. Familiares de los detenidos que se encontraban en la estación de policía del municipio de Funza denuncian que nunca recibieron respuestas claras acerca de la suerte de sus familiares, como tampoco de lo que ocurrió. Solo, como le digo, vinimos anoche y nos dijeron que nuestro familiar estaba en Subachoque, que lo habían trasladado hacia allá. Y hoy nos enteramos, como les digo nuevamente, por ustedes la prensa, que nuestro familiar es una de las 5 personas fallecidas que está acá. ¿Aquí no les ha atendido nadie? Nadie nos ha dicho nada. La situación se tornó tensa cuando algunos de los familiares, ante el desespero y la falta de respuestas, arrojaron al piso algunas vallas y luego intentaron lanzarlas contra los uniformados. Se está riendo, hijo de puta. Esa, véala. Esa es la que está riendo. ¿Por qué se ríe? Según las autoridades, el incendio habría sido provocado al parecer en un intento de fuga y amotinamiento. Está quemando la estación. En el momento del incidente, en la celda de la estación de policía de Funza se encontraban 12 personas privadas de la libertad, algunos de ellos a órdenes de jueces de la República esperando su traslado a distintas cárceles. La alcaldesa de Funza aseguró que fueron los mismos detenidos quienes quemaron los colchones y provocaron el incendio. Lo que a mí se me informó fue que en la celda donde se encontraban ellos apilaron los colchones en la puerta de la celda y allí fue donde se presentó la conflagración. Ellos se hicieron hacia atrás, fue la información que me entregó bomberos, y que fue necesario primero apagar, que lo apagaron con los extintores de una manera muy rápida, no hubo ninguna persona quemada y una vez apagaron pudieron abrir la puerta de la celda. Una vecina de la estación de policía relató lo que vio cuando arrancó la conflagración. Había gente con baldecitos apagando el fuego, pero no sacaban los presos. Y yo desde acá, venga, apaguen, saquen los presos, saquen la gente, mire ellos. Y no, o sea, en ningún momento yo... No, es increíble. ¿Y hasta qué hora sacaron los presos o qué más pasó? Hasta los baldecitos de agua, hasta que llegó el carro pequeño de los bomberos y ya empezó a apagar, pero igual también diligencia de ellos, o sea, de todo. No solamente de la policía, que eran los que debieron haberlo sacado a ellos, sino el bombero también tuvo su tiempo de demora, y las ambulancias, porque eso era de haberlos sacado como estuvieran y llévelos. El saldo final de la conflagración fue de 5 presos muertos y 7 más heridos. Entre tanto, en Guatemala, asaltantes quedaron registrados por una cámara de celular cuando ellos robaron a un conductor. No solamente con un arma lo violentaron, pero también se le llevaron el vehículo. Un motorista fue víctima del robo de su vehículo en la zona 10 capitalina. Uno de los delincuentes portaba un arma de fuego, mismo que utilizaron para amenazarlo de muerte. Unas fotografías fueron viralizadas donde se observa a los delincuentes cometer el robo. La víctima denunció y comenzó una persecución desde la Plaza del Obelisco rumbo al Boulevard Los Próceres a Carretera El Salvador, donde la Policía Nacional Civil, por medio de los Lobos Grill, detuvieron a alias Chang, de 18 años, quien portaba un arma de fuego de forma ilegal, y la recuperación de la motocicleta modelo 2026. Posteriormente, el detenido fue trasladado a Torre de Tribunales para la audiencia correspondiente. Las autoridades continuarán con las investigaciones para dar con el cómplice y más implicados en el robo de motocicletas, o bien la banda delincuencial que opera en sectores de la zona 9 y la zona 10 de la ciudad capital. Y vean esta bonita historia que nos llega por parte de CNN y ocurrió en Chile, como debido al parecer en una falla hace muchos años en un hospital, a una mujer le quitaron sus 2 pequeñas hijas, unas gemelas, las cuales después del tiempo fueron adoptadas y llevadas a Italia. El reencuentro de esta madre con estas gemelas después de 45 años lo van a ver a continuación. No hicieron falta palabras para este abrazo que tuvo que esperar más de 45 años. Siempre la busco, mamá, nunca Es el llanto de una madre que durante décadas pensó que había perdido a sus hijas gemelas para siempre. Su historia comienza en 1979, cuando Chile estaba bajo la dictadura del general Augusto Pinochet y una madre soltera de 18 años dio a luz a gemelas. Primero seguí solita.
golpeé muchas puertas y nadie me ayudó. María Verónica Soto dice que luego de una visita médica de rutina, una clínica de gobierno le quitó a sus bebés que entonces tenían 8 meses, acusándola de no alimentarlas adecuadamente. Soto también dice que los certificados de nacimiento fueron alterados para decir que ningún padre se había presentado para registrar a las bebés. Según autoridades chilenas, entre 1973 y 1990, durante la dictadura, miles de bebés fueron robados de sus madres biológicas y vendidos en adopción, principalmente a parejas extranjeras de Estados Unidos y Europa. En Chile se les conoce como los niños del silencio. María Verónica Soto dice que nunca perdió la esperanza de reencontrarse con sus hijas. Por eso, rezando por una compatibilidad, en 2020 envió una muestra genética a un banco de ADN en Estados Unidos diseñado para ayudar a conectar a personas adoptadas con sus padres biológicos. Y yo dije, en este sobrecito va toda mi esperanza de encontrar a mi niña. Y así fue. Un 14 de marzo me comuniqué con un nieto. Con ella. Y así ya se me olvidan las cosas de la mamá. Pasaron 5 años, pero finalmente, al otro lado del Atlántico, uno de los hijos de las gemelas decidió hacerse una prueba de ADN en Italia, el país donde se criaron. El hijo de una de las gemelas envió la muestra de ADN de su madre al banco y se confirmó la compatibilidad, lo que dio lugar a una llamada telefónica a larga distancia que llevó a este emotivo reencuentro. Entre tanto, en Ecuador, nuestros colegas de Ecuavisa hicieron un reportaje del consumo de drogas y cómo lamentablemente más y más personas duran años sumidos en este vicio. Sin embargo, han indicado también que a pesar de que las autoridades han emitido programas de concientización y de rehabilitación, al final del día son ellos los que deciden o no participar. Miradas perdidas, movimientos torpes y una agonía visible que los delata. El consumo de drogas se ha apoderado de las esquinas y veredas del Mercado de la Libertad en Santa Elena. En este punto de la Libertad, conocido también como la Zona H, las calles se han convertido en testigos del consumo abierto de drogas. Aquí, a plena luz del día, pero también en la noche, jóvenes y también adultos se han convertido en esclavos de la sustancia. Encienden sus pipas o inhalan sin ningún miedo frente a familias que acuden a comprar alimentos. Una escena cruda y desoladora que se repite pese a que el pasado 24 de julio el bloque de seguridad intervino esta zona para recuperarla. En la clínica privada Sembradores de Vida en La Libertad, 7 de cada 10 pacientes consumen H. Marino Restrepo, quien dirige el lugar, señala que en la actualidad es mucho más difícil ayudarlos. Era prácticamente sencillo atenderlo, ahora se ha visto afectado su sistema respiratorio, los pulmones llenos de agua, transmisión de enfermedades respiratorias, enfermedades de transmisión sexual. La enfermedad destruye su cuerpo, aniquila su dignidad y los arrastra a un círculo vicioso de marginación y crimen. Con tal de consumir se prostituyen, venden de su propia dosis, se involucran o son reclutados en los GDO como campaneros para observar o para recoger incluso las balas del sicariato. Se prestan para estar vigilando al que está secuestrado, se prestan para cualquier cosa con tal de consumir su próxima dosis. Que por lo tanto tienen conductas tan disruptivas como lanzarse de un piso a otro, como de querer ahorcarse, como querer asesinar a alguien. Detrás de esta epidemia hay vidas destruidas, como la de Eddie, de 25 años, quien a los 14 cayó en adicción y lleva 11 esclavizado por la H en la zona rural de San Borondón. ¿Cuántos sobres consumes al día? 6. ¿Cuánto cuestan? $3 cada uno. $18 diarios para poder sentir qué.
para poder estar tranquilo, sin abstinencia, sin nada. Porque sin eso voy a andar desesperado, queriendo coger lo ajeno y para eso mejor trabajo. A veces hay y a veces no hay. Claro que con el miedo de que me pueda dar una sobredosis, pero ahí se le dejo todo a Dios nada más. Es un ciclo sin fin. Caminan kilómetros, hurgan en la basura, recolectan botellas para canjearlas por el dinero que calme el deseo que los domina. Y a continuación les presento esta historia de resiliencia y superación de Odalis Morales, quien, a pesar de que no tiene dos extremidades, esto no es un impedimento para que ella salga adelante y ponga el nombre muy en alto de Colombia, pues ella, a través de sus pies, teje distintos productos y artesanías, como por ejemplo sombrero volteado y mucho más. Odalis no solo habla de su arte, también cuenta su perseverancia. Soy la diseñadora de todo lo que es acá. Desplazada y víctima del conflicto armado, Odalis llegó a Bogotá hace 16 años. Desde entonces ha buscado su sustento con lo mejor que sabía hacer, tejer sombreros volteados, como lo aprendió en su natal Tuchín, Córdoba. Mire, mientras ustedes llegaron, yo arranqué de aquí, miren. Se ve lento, pero ahí voy. Sí, los teje con los pies. Esto lo hace fino, es el trenzado, la fibra. No son las vueltas. Estas hebritas que ves acá trenzando, entre más hilo, paticas, hebra le yo coloque al trenzado, va a ser más fino. Aquí arrancamos con 15 pares, 17 pares, 19 pares, 21 pares, 23 pares, 27, 29, el 31 y el 33. Realmente, como lo digo yo, para sacarle una sonrisa a mis clientes, que es un sombrero hecho a las patadas con amor, pero con mucha garantía. Su condición desde gestación, que impidió el desarrollo de sus brazos, no ha sido un impedimento para que se valga por sí misma. Es madre de 2 hijos y poco a poco los ha sacado adelante. Todos los días peleo con el transporte. Me toca parada, a veces me cedo en la silla, a veces no, y así sucesivamente. A veces me toca decir que dejé los brazos en la casa por seguridad para que me puedan dar la silla. Todos los días abre esta tienda que le entregó el distrito a través de un programa social, con la esperanza de que llegue uno que otro turista a comprar uno de los íconos más autóctonos de Colombia. ¿Cuántos salen esas? Estas a 10, estas a 6 y estas a 15. En el caso mío yo me defiendo, me baño, me peino, me maquillo, cocino, barro, arreglo cama, trenzo. Alistó a mi hija cuando estaba pequeñita, la peinaba, la vestía, y ella tiene 15 años. Y siempre yo he dicho que la discapacidad puede ser física, pero más no mental. A Odalis no solo la conocen por su admirable capacidad de resolver sus necesidades, cuenta que también le gusta la labor social. Cada año recoge ropa usada para llevar a los más necesitados en Tuchín. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Documental sobre los pacientes que sufren de Alzheimer. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. There's huge bubbles all over New York City. Sources are linking this to the new Colossal Bubble Mascara. It inflates 100% of lashes. The combination of these 2 elements causes the buildable bubbled volume we're seeing. New Colossal Bubble Mascara from Maybelline, New York. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy les vamos a mostrar un documental que está realizando en Ecuador de personalidades que hicieron parte del mundo deportivo, en este caso del fútbol, y cómo lamentablemente, pues por culpa del Alzheimer, su vida cambió. Pero ¿cómo empezó esta enfermedad en sus vidas? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Como que tenemos que dejar ir la vida que planeamos, ¿no? Y empezar a vivir la vida que está esperando por nosotros, aunque no sea la que teníamos pensado. La historia de dos personajes apasionados por el deporte y la desaparición paulatina de sus recuerdos es el hilo conductor del documental Cima de la Vida. El filme narra los logros de Liga Deportiva Universitaria de la mano de Edgardo el Patón Bauza y cómo la demencia frontotemporal llegó a su vida. Experiencia contada por su esposa Maritza Gallardo y sus allegados. Para crear conciencia, ¿no? De que la gente conozca un poco más de qué se trata la demencia frontotemporal, conozcan más de la enfermedad, conozcan que es una enfermedad que también llega a las familias jóvenes. O sea, regresó y le encontró a mi mamá. El documental también cuenta el desarrollo de la enfermedad en el periodista Alfonso Lazo Bermeo, conocido como Pancho Moreno, fallecido en 2018. Sus hijos narran cómo la enfermedad fue cambiando a su padre y experiencias como la de 2006, cuando Lazo viajó al Mundial de Alemania, se desubicó y desapareció por horas. Una persona con Alzheimer va cambiando, ya no es la misma, va perdiendo facultades. Tener alguien que pueda acompañar en el camino es muy importante. Este es el quinto documental de Fundación TASE, que trabaja con personas con Alzheimer y sus familias. Que es la única forma didacta de poder enseñar al público una enfermedad tan dura, pero de una forma muy humana. Yo creo que sí fue una especie de shock para él, sobre todo me doy cuenta ahora porque él se acuerda. Y llega en nuestra sección de las más virales y les mostramos este caótico momento en donde un menor que estaba disfrutando de sus vacaciones se le metió un pequeño cangrejo en su oído. Ya después lo llevaron allí a los primeros auxilios y lograron sacarlos. Advertimos que las imágenes son fuertes. Un episodio insólito y angustiante sorprendió a una familia cuando un niño terminó con un cangrejo dentro del oído. El hecho se viralizó en TikTok y quedó registrado en un video que muestra el delicado procedimiento para extraerle el animal. En una grabación que recorrió todas las redes se puede ver cómo el niño, incómodo y asustado, es atendido por el personal médico. Con mucha precisión y al utilizar pinzas especiales, los profesionales lograron retirar el pequeño cangrejo que se había alojado en el conducto auditivo. El video generó impacto y asombro entre los usuarios en las redes, que no tardaron en compartir y comentar la situación. La grabación muestra el momento exacto en que los médicos logran extraerle al cangrejo. Apenas sale, el alivio es inmediato, tanto para el niño como para su familia, que presenció la escena con nerviosismo. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106, o llama al 588-5042. La Oficina de Turismo de Aruba presentó recientemente Banqueiro Cucheito y estuvieron visitando distintos lugares, emocionando a nuestros abuelitos, reconociendo también el gran legado que ellos han hecho con la historia. Compartiendo con ellos y pasando un momento muy agradable, los dejo con las imágenes. Daqui para trabalho bonita e trabalho duro que você faz conosco porque Aruba conosco e gosta de DJ Awe. Danke Janang, de maneira aqui nós criamos o danke com tiki música, rece pouco alegria, repetir de Awe, ok? Canta, Jackson, cántame.
iniciativa de Aruba Tourism Authority. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que como siempre les tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.